entre la transmisión y el motor. De este lado izquierdo de la imagen va el motor, pero en esta parte de aquí se monta lo que viene siendo el embrague. Y el embrague es un interruptor mecánico, jóvenes, que cuando presionamos el pedal, lo que estamos haciendo es interrumpir la transmisión de movimiento del motor hacia la transmisión. De ahí que el carro se vaya frenando cuando sacamos el clutch, o bien no frenando, sino disminuyendo su velocidad. Y por lo tanto, en esta transmisión hay puros engranes. Brevemente les platico. En esta transmisión entra la potencia a través de esta flecha y lo primero que sucede en las transmisiones estándar es pasar el movimiento de este primer engrane hacia abajo. A esta flecha le llaman contraflecha. Y en esta contraflecha se alcanza a ver aquí otra flecha empalmada aquí enfrente con otro engrane. Normalmente este es el engrane de reversa. Pero acá atrás, abajo, debe de haber un engrane que entre en contacto con este y este a su vez entra en contacto con este otro. O bien este engrane se puede deslizar hacia acá, que pareciera ser que es lo que estoy viendo ahorita aquí. Híjoles, no sabría decirles, porque no se aprecia bien del todo aquí. Pero bueno, les platico brevemente. Si aquí en la flecha de salida está este engrane, este otro, este otro, este otro, este otro y este otro, entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le tengo que restar el de reversa. Entonces esta transmisión es de 5 engranes más la reversa. Entonces si es probable que este sea de reversa. Entonces este sería primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Para que pueda funcionar primera, la potencia tiene que transmitirse de aquí hacia la contraflecha y en la contraflecha subir a través de este engrane a este otro. Y con la palanca de velocidades van a mover el sincronizador que está aquí para poder acoplar el movimiento de este engrane hacia la flecha de salida. Y entonces aquí va el sincronizador. Si quiero segunda, el sincronizador lo muevo para acá para que seleccione el engrane de segunda y segunda le transmite el movimiento a la flecha de salida. Quiero tercera, primero tengo que poner la palanca en neutral y poner la palanca en neutral es poner el sincronizador en la parte intermedia aquí, moverme hacia donde está tercera y eso es cambiar al sincronizador de acá. Y si quiero tercera, pues selecciono este engrane. Si quiero cuarta, paso a neutral la palanca y selecciono el otro engrane hacia abajo, en el movimiento de la palanca hacia abajo. Y si quiero quinta, vuelvo a poner neutral y eso significa poner el sincronizador en la parte intermedia. Ponerlo en la parte intermedia significa que todos los engranes pueden estar girando, pero ninguno le transmite movimiento a la flecha de salida. Y movemos la palanca hacia la quinta, hacia el quinto cambio, pero todavía sin meter el cambio, y es seleccionar este sincronizador para acoplar la flecha de salida con la flecha de entrada. Y esa es la quinta velocidad. En una transmisión de engranes automática, lo que se tiene es arreglos de engranes planetarios, jóvenes. Entonces, por ejemplo, en esta parte de aquí se ven un juego de engranes planetarios. En esta parte de aquí se ve otro juego de engranes planetarios. Y ustedes ya saben que en los engranes en los juegos de engranes planetarios, bueno, eso de que ya saben es realmente relativo con ustedes, jóvenes, porque ayer lo que les pregunté, que no sabían, pues lo que les voy a preguntar ahorita menos lo van a saber. En una transmisión de engranes planetarios, ¿cuántos grados de libertad hay? Hay dos. Significa que tengo que tener dos datos de entrada para poder obtener el funcionamiento a la salida. Y en una transmisión de engranes planetarios, pues tenemos un engrane Sol, engranes planetarios. A mí me ha tocado ver físicamente transmisiones de engranes planetarios con 3 planetarios, con 4 planetarios,
con 5 planetarios y en fotografía con 7 y con 9 planetarios. De tal forma que entonces, a final de cuentas, un planetario es igual al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al noveno planetario. Y el análisis es igual en cada uno de ellos. Pero me falta otro último engrane de una transmisión de engranes planetarios, que es la corona. Y entonces yo puedo fijar la corona, es decir, que su velocidad va a ser 0, darle movimiento al Sol, y lo que obtengo es la velocidad angular del brazo donde están sujetos los planetarios. O bien, puedo fijar el brazo, darle movimiento al Sol y obtener movimiento en la corona. Y entonces es una inversión cinemática de la transmisión de engranes planetarios, donde yo puedo jugar con las entradas y salidas. Y de esa forma, jóvenes, pues por ejemplo, la camioneta de mi papá trae transmisión automática y trae 8 cambios. Pero para poder hacer eso de fijar la corona ahora o fijar el brazo de los planetarios, en la transmisión automática de ese tipo de vehículos, traen una serie de discos de fricción para poder fijar con la fricción a la corona, o bien si la quiero liberar, pues quito la presión del aceite que puedo tener en el interior de la transmisión sobre esos discos, y entonces permito que la corona ahora pueda girar. Y entonces todo lo que ven aquí en el interior como especie de rayitas, si me siguen con el cursor por favor, como especie de rayitas verticales, son los discos de fricción. Me salto a la parte intermedia, me salto a la parte casi final, donde podemos liberar o fijar, ya sea la corona, ya sea el piñón, ya sea el planetario, el disco de los planetarios, para poder hacer los cambios de velocidad que se requieran. Ya sabíamos o ya habíamos platicado que en la transmisión automática se tiene una transmisión hidrodinámica. En esta transmisión sí está la transmisión hidrodinámica. La pueden ver aquí al principio, donde esta transmisión hidrodinámica, jóvenes, se monta en el plato o en el volante de inercia de lo que viene siendo del motor, y toda la carcasa gira, y en la carcasa tiene pegada esta turbina, y como aquí en el interior hay aceite, ese nivel de aceite que hay lo va a mover esta turbina, va a pasar por una turbina direccional, y esa turbina direccional le va a dar el enfoque o el chorro con la dirección para que impacte en la turbina que es móvil, y esa turbina que es móvil va a venir a mover la flecha que mueve el piñón o que mueve los discos o el brazo, perdón, los discos no, o el brazo de los planetarios, o bien la corona. Y el arreglo ahí puede ser diferente dependiendo del fabricante de la transmisión. Y obviamente, como aquí va a haber aceite a presión, esa presión también se está dando a través de lo que viene siendo la transmisión hidrodinámica, que también funciona como una bomba hidráulica, que me permite entonces que con el cerebro o la computadora de la transmisión, mediante válvulas, mandar la presión a una serie de discos para que suelte o para que apriete y fije o la corona o el brazo de los planetarios o el piñón, que es el engrane Sol. El engrane Sol es difícil que lo frenen, pero bueno, digo no difícil. O sea, es difícil que se tenga que frenar, sino que es siempre como que el medio para impulsar y poder ir reduciendo velocidades a través del piñón hacia los otros engranes. Preguntas. Sí, profe. ¿De cuántas velocidades es esta transmisión? Esta no te sabría decir, porque eso va a depender de qué tanto control tengas con brazos, con coronas, y pues aquí tan a detalle no se ve. Es decir, tendríamos que estar coloreando para ver que esta serie de discos, qué es lo que están frenando, y así como está el dibujo, no se va a apreciar del todo bien. ¿Sí? Y pues obviamente hay que hacer juegos, porque ¿por qué juegos? Porque puedo tener
con la primera transmisión de engranes planetarios, a lo mejor moviendo el engrane Sol y fijando la corona, salir con los brazos planetarios hacia el piñón de la segunda transmisión de engranes planetarios y hacer el mismo juego acá. Pero a lo mejor acá, ahora en lugar de fijar la corona, freno los discos y saco con la corona. Y entonces, con el mismo cambio de aquí, ya tuve dos de acá. ¿Sí me expliqué? Sí. Y entonces hay que ver ese tipo de juegos para ver en realidad cuántos cambios se pueden dar con la transmisión. ¿Alguna otra pregunta? Continúo y estamos con transmisiones de relación de transformación variable, en este caso de variación continua, que puede ser a través de ruedas de fricción. Ahorita van a ver cómo se van acomodando las ruedas de fricción para ir cambiando los diámetros de contacto. Transmisiones con bandas trapezoidales de caucho, con cadenas o transmisiones con manivela, biela corredera. Y aquí está el de rodillos de fricción, que vean cómo una de las flechas está inclinada con respecto de la otra y tiene un cono que va a estar en contacto con con esta otra flecha, pero que entonces yo puedo mover esta flecha, como bien dicen aquí, para arriba y para abajo. Si la muevo para arriba, pues el contacto va a ser con mayor diámetro y se va a reducir menos la velocidad, pero si la flecha la muevo hacia abajo, voy a poder tener un contacto con un diámetro más pequeñito, que estando en contacto con este rodillo con diámetro más grande, logro reducir mayor velocidad. Los rodillos de fricción, jóvenes, están limitados a que esa fricción me limita el momento de torsión o las fuerzas que puedo transmitir de un rodillo a otro. No hay como los engranes para hacer reducciones mucho más grandes y transmitir fuerzas más grandes. De igual forma, jóvenes, en esta parte de aquí, por ejemplo, ahorita el contacto con este elemento intermedio, para la primera flecha es con este R1 y para la segunda flecha es con este R2, que si se fijan es ligeramente más grande. Entonces estoy reduciendo velocidad, pero si este acoplamiento lo subo más, pues este radio va a disminuir en la flecha 1 y este radio va a aumentar en la flecha 2, teniendo una relación de transformación más grande. Pero puede ser variable de forma continua conforme muevan la pieza esta intermedia. Continúo. Y aquí tienen una transmisión de velocidad variable con banda. Esta banda ahorita tiene un cierto diámetro esta polea, pero esta polea es cónica, jóvenes, tanto en la parte inferior como en la parte superior. La parte superior no se alcanza a ver del todo, pero conforme ustedes acercan este plato con este otro plato, pues hagan de cuenta que están haciendo que la banda cambie de diámetro y que si los acercan más, pues van a empujar a la banda a que tienda a ir incrementando el diámetro de contacto con esta polea y eso va a hacer que la relación de transformación final entre esta polea y esta otra pues vaya cambiando. Pero para que esto vaya cambiando de diámetro, también tiene que ir cambiando de posición. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y pues bueno, Sí. ese es el chiste de cambiar de posición. ¿Perdón? Ok, lo mismo se puede hacer con cadenas, jóvenes. La cadena, para que quede tensada, se le ponen estas guías por la geometría que se tiene aquí a esta pieza que está aquí. Se le conoce como banana en el ámbito de la industria, pero no es más que una guía de deslizamiento para que la cadena siempre pase por aquí y obviamente esto lo mantenga justa a la cadena. Ahí están los tipos de cadena que se utilizan para la transmisión variable. Y hay otro mecanismo donde también se puede ir cambiando la velocidad y que sea variable, y es el mecanismo de retorno rápido, en donde dependiendo del brazo de palanca que tenga de giro la manivela,
pues pueden cambiar la velocidad de retorno. Y esa excentricidad que se genera en el mecanismo manivela vía la corredera, pues es la que me hace tener un mecanismo de retorno rápido, donde la velocidad va variando de forma continua. ¿Por qué? ¿O por qué en este mecanismo, jóvenes, lo ponemos así? Porque es un cepillo de codo. Un cepillo donde si la herramienta está pegado del lado izquierdo, así como se ve la figura, bueno, la figura no se está viendo toda del lado izquierdo, pero si aquí yo coloco lo que viene siendo la herramienta, o aquí en este extremo, y recorro la herramienta hasta atrás, mi pieza de trabajo va a estar aquí, y lo que yo quiero es cortar. Entonces tengo que seleccionar la velocidad de avance de la herramienta para que sea la velocidad adecuada de corte de ese material. Pero cuando regrese el buril no va a cortar. Entonces me interesa que la herramienta regrese lo más rápido posible para que vuelva a ser impulsada hacia adelante y continúe cortando. Entonces, con la velocidad constante con la que va avanzando, constante entre comillas, porque sí va variando de todos modos, pero no tanto como en el regreso. De tal forma que va cortando en el avance, pero llega a un punto en el que se tiene que detener, jóvenes. Entonces, cuando se detiene, su velocidad es cero. Y no puede ir de una velocidad máxima, un cierto valor, y pum, de repente cero. O sea, tiene que ir disminuyendo paulatinamente. Entonces, de esa forma, el cepillo va a estar cortando, pero va a ir a la velocidad de corte óptimo, y en el regreso va a regresar lo más rápido posible. ¿Para qué? Pues para seguir cortando otra vez. Y entonces ahí tenemos en el interior una transmisión de manivela biela corredera que me permite variar la velocidad para tener un regreso más rápido que el avance. Una foto de la transmisión de velocidad de variación continua, donde tiene engranes, pero acá está la polea con diámetro, con diámetro cónico para variar los diámetros de contacto. Obviamente acá está la otra polea con un diámetro más pequeñito. De aquí para acá se está reduciendo velocidad. Se sigue reduciendo velocidad de aquí a aquí, de aquí a aquí, y aquí tengo la salida hacia lo que viene siendo las flechas. Aquí está el efecto del diferencial. Este es un motor, o bueno, una transmisión, perdón, que se acopla al motor de combustión en un vehículo de tracción delantera y que tiene una transmisión de las que se conocen como CVT, transmisión de velocidad variable, que es lo que estamos viendo ahorita. Y pues bueno, ya saben cómo pueden transmitir potencia. Les dije el día de ayer, no, se los dije diseño mecánico A porque estuvimos hablando del factor de seguridad, pero ya habíamos hablado con ustedes del factor de seguridad en los acoplamientos, jóvenes. Cómo ese factor de seguridad en los acoplamientos me va a permitir, jóvenes, que se dañe algo externo a mi máquina. Y pongo otro ejemplo. En el acoplamiento puede ser un acoplamiento tipo brida, donde ese acoplamiento tipo brida yo lo monte con una cuña. La cuña es el elemento más barato que puedan poner en una instalación de maquinaria. Y la cuña es el principal elemento que deberíamos de utilizar como un fusible mecánico. Es decir, yo voy a poner una cuña con las dimensiones adecuadas para que cuando la máquina sobrepase un cierto porcentaje de la capacidad para la cual fue diseñada, antes de que llegue esos valores, la cuña se rompa. Oiga, ingeniero César, su máquina ya tronó, ya no funciona. Ah, pues deme chance de ir a revisar. Y voy y reviso. Y cuando yo puse la máquina a operar, la máquina operó perfectamente. La pusimos a trabajar a plena carga y operó perfectamente. Y entonces lo que yo voy a hacer es llegar y decirle al operador, a mi cliente, a ver, en mi diseño yo puse un fusible mecánico. Si usted sobrecargaba la máquina, ese fusible mecánico se iba a romper.
Y si ese fusible mecánico se rompió, es porque usted sobrepasó la capacidad de carga. Y nos podemos sentar a ver los cálculos de ese fusible para demostrarle yo cuál era la capacidad de carga de ese fusible y que entonces ustedes sobrecargaron la máquina y que por lo tanto esa cuña fue excedida en su capacidad y se rompió. Y entonces quien está fallando aquí es usted. Y en la garantía que di también las cláusulas de cuáles son los motivos por los cuales puede perder usted la garantía. Y usted acaba de perder la garantía de su máquina por exceder la capacidad de carga. ¿Cómo lo sé? Véngase, vamos. Y resulta que el primer acoplamiento o el acoplamiento que yo sé dónde está, voy y lo reviso y efectivamente es donde se rompió la cuña. ¿Y por qué ahí? Porque fue el fusible que yo seleccioné y dije, este es el que se tiene que romper si sobrecargan la máquina. ¿Y por qué la pueden sobrecargar? Pues porque el motor que yo seleccioné está sobrado y puede dar más potencia para la cual yo diseñé, porque no había un motor exactamente para la potencia que yo necesitaba. Tuve que seleccionar uno más grande. Y esa potencia que me puede entregar el motor en exceso me puede dañar a otros elementos que yo diseñé para transmitir menor potencia. Pero entonces, gracias a que le puse el fusible mecánico, puedo identificar que sobrecargaron la máquina. Ah, no, ingeniero, no se rompió esa cuña, se rompió la de acá. Ok, ¿dónde está la cuña que se rompió? Resulta que no se rompió la cuña que yo seleccioné como el fusible, sino que se rompió la segunda cuña que tiene un factor de seguridad, la segunda cuña con factor de seguridad más bajo. Es decir, la que tiene el más bajo yo fue la que seleccioné como fusible mecánico, pero no se rompió esa. Me dice el cliente que se rompió esta de acá, la segunda. Ok, yo voy y destapo, efectivamente se rompió la que no había escogido yo, pero voy y quito la que yo había escogido como fusible mecánico y reviso la cuña. Ah, caray, ingeniero, pues no me haga trampa. Esta cuña no dice César Torres. Ah, caray, ¿y por qué tiene que decir César Torres? Porque yo la marqué con mi nombre. Y entonces usted cambió la cuña con una longitud más larga que la que yo había puesto originalmente. Entonces, eso significa que usted ya había sobrecargado a la máquina. Se rompió la primer cuña, le puso una cuña más larga para que aguantara, pero yo en mi diseño, jóvenes, puse una segunda cuña como segundo fusible de seguridad. Y ahí me estoy dando cuenta que el cliente me está haciendo trampa. ¿Se entendió? Y obviamente es momento de decirle, yo estoy trabajando contigo de forma honesta, mira, aquí están mis cálculos, y lo que menos espero de ti es de que también seas honesto en que tú seas consciente de que estás excediendo a la máquina. Y entonces perdiste la garantía, ya no me responsabilizo yo por nada, y como te lo entregué por papel, ahí nos vemos. Usted no quiere ser honesto, vámonos. Obviamente viene otro trabajo con él y créanmelo, voy a poner cláusulas más estrictas con él y a lo mejor un precio más excesivo. ¿Que voy a perder un cliente? Pues ¿para qué queremos clientes de ese tipo, jóvenes? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. El señor quería que yo me responsabilizara de los millones que perdió de producción porque mi máquina se paró, cuando en realidad fueron ellos los que están excediendo las condiciones de operación que me pidieron en el diseño de la máquina. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Profe, y por ejemplo, en esa máquina, ¿dónde se vería la cuña? ¿En cuál máquina? En la que usted estaba describiendo. En cualquier elemento que vaya montado con cuña. Puedo montar en un engrane con cuña. De entrada, así como vimos el sistema del malacate, jóvenes,
tenemos un motor eléctrico, teníamos un freno, teníamos una transmisión y tenemos el tambor de accionamiento. ¿Cómo van a unir cada pieza con cada pieza? Pues a través de acoplamientos. Acoplamientos existen de diferente tipo. Me voy a llevar la computadora a la mesa de trabajo, pero voy a activar la cámara para que me vean a mí y vean lo que les voy a mostrar. Este es un motor eléctrico y a la salida de su flecha, montado con una cuña, una polea para banda dentada. No es un engrane, es una polea. ¿Lo ven? Sí. Ok, déjenme, y se me hace que no es de polea. Ahorita les digo de qué es. Déjenme ir al cubículo por otra pieza, porque creo que va a embonar ahí. Efectivamente, jóvenes, no es para polea dentada. Híjoles, sí, ahí está. Este es el acoplamiento que se utiliza para mover, en este caso, al freno después. Pero en la flecha del freno yo puedo meter esta otra rueda dentada, a través de la cuña montarlo en la flecha del freno y venir y acomodarlo en esta parte de aquí. ¿Lo ven? Y entonces, en cuanto el motor empiece a girar, pues va a hacer que gire el freno. Pero después de la flecha del freno, ahora hagan de cuenta que esto es el freno. Después tengo la transmisión. Entonces tengo que acoplar el freno con la transmisión. Lo puedo hacer con este tipo de acoplamiento, que es un acoplamiento dentado. Tiene sus estrías en la parte interna. ¿Se alcanza a ver? Sí, profe. Sí. Es que a mí me está reflejando la luz de la ventana en la pantalla y no veo si tengo bien puesta la pieza. Y este entra aquí, de tal forma que entonces, si este lo mueve, el que entró acá, pues ya puede mover a este otro, la otra flecha. Híjoles, déjenme girar acá. Para cambiar de posición la computadora. Híjoles, me da el sol en toda la computadora. Esta es una transmisión de engranes. Creo que no la ven. Ahí se ve bien, profe. Sí, ahí se ve bien. Este es el acoplamiento con el motor eléctrico. Pero este acoplamiento, este no es una rueda dentada, este es un acoplamiento flexible, jóvenes. Ese acoplamiento flexible es como esta pieza que tengo aquí. Y en esta pieza que tengo aquí yo puedo quitar
este alambre en zigzag, por así decirlo. Y este es el acoplamiento que tendría que colocar en el motor eléctrico que va a estar de este otro lado. Una vez que ya alineo lo que viene siendo las dos flechas y con la separación que deben de tener, lo que voy a hacer es empezar a colocar esto más o menos así. Híjole, más o menos así lo deberían de estar viendo. ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Sí. Ok. Pero esto, por lo mismo de que va a empezar el movimiento aquí con el motor, esto tendería a inclinarse, así como lo están viendo. Y una vez que se rompe la inercia, va a empezar a mover a la primera flecha con esto inclinado. Y eso significa que va a haber fricción por la inclinación que se tiene. Entonces todo esto hay que llenarlo de grasa. Para que la grasa no salga disparada en el giro, déjenme les muestro lo que debería de llevar. Debería de llevar estas tapas. Estas tapas con su sello correspondiente para que entonces este entre de este lado y este debió de haber entrado de este otro lado. Entonces esto se alinean los agujeros, se pone el tornillo, se le pone la tuerca. ¿Me están viendo? Sí. Sí. Se le pone la tuerca en los 4 agujeros y esto ya queda sellado. Quiero inyectar grasa, me conecto aquí a través de las graseras para que inyecte grasa y esa grasa nueva va a entrar de tal forma que la grasa vieja la va a tratar de sacar por aquí en medio. Y entonces cuando empiece a salir la grasa vieja y empiece la pura grasa nueva a salir, en ese momento quito la grasa vieja y ya hay grasa nueva, órale, a operar. Este es otro tipo de acoplamiento, se llama un acoplamiento flexible, donde especie como de resorte, pues funciona como un resorte que trata de amortiguar el movimiento de arranque del motor en este caso hacia lo que está moviendo, que es una transmisión. Esta transmisión a la salida tiene una catarina. ¿Me alcanzan a ver la mano todavía aquí? Sí, profe. Sí, se ve. Sí. Y entonces es muy seguramente que esto redujo la velocidad considerablemente para tener un movimiento lento a través de una cadena. ¿Qué ha de mover o qué movía esto? Pues no sabemos, fue un regalo que nos hicieron de alguien que ya no le servía la transmisión. Híjoles, otro tipo de acoplamiento que tenga aquí a la mano. Profe, Mande. bueno, una duda. ¿Por qué a esa parte se le llama Catarina? O... Porque las catarinas son las que impulsan la cadena. No es un engrane, no es una polea. El engrane está en contacto con otro engrane. La polea mueve una banda para mover a otra polea. Y la catarina mueve la cadena para mover a otra catarina. En las bicicletas las conocemos como estrellas, pero en realidad se conocen como catarinas. En Ah, inglés se le también conocen puede como ser, sprockets. ¿Mande? también puede ser piñón, ¿no, profe? O, Este, o es otro. piñón siempre se le ha dado al nombre a la pieza más pequeña que impulsa. Y obviamente si aquí hay una cadena que va a ser impulsada por esta catarina y hay una catarina más grande, sí, le llaman piñón a esta. Pero, pues piñón también hay engranes. ¿Y por qué a las poleas no le dicen piñón a la polea más pequeña? ¿Sí me explico? Sí, profe. Otra pregunta, ¿cuál es la ventaja de usar ese tipo de
acoplamiento, o sea, bueno, hay otra parte de la que mencionó de que es más suave al inicio de la transmisión de la potencia. Sí, por ejemplo, en este acoplamiento anterior que les había mostrado, como está dentado y lo metálico llena todos los huequitos de la parte blanca, en cuanto esto tenga movimiento, esto va a mover a lo blanco. Y por el otro lado, esto va a mover a lo que esté conectado aquí. Entonces el movimiento es rígido, es inmediato. En este no. En este primero se deforma ese alambre antes de poder mover la flecha que va a mover. Entonces, en cierta forma, esto amortigua. En el caso de los motores, de la aplicación que se tenga, jóvenes, híjoles, y eso lo debieron de haber estudiado el semestre pasado en diseño mecánico A. Cuando vieron bandas y cuando vieron cadenas, debieron de haber visto que los factores de funcionamiento o factores de carga o factores de trabajo se incrementaban cuando el trabajo que se hacía era con más impactos. Pongo un ejemplo. Para bandas planas y bandas trapezoidales y también dentadas, el factor de trabajo, factor de funcionamiento o factor de carga era más elevado cuando la máquina motriz era, por ejemplo, un motor de combustión interna de un cilindro. Era más bajo el factor si el motor de combustión interna fuera de más cilindros. ¿Y por qué, jóvenes? Porque resulta que en el ciclo del motor de combustión interna, nosotros ya sabemos que hay 4 etapas. Voy a iniciar el ciclo y el ciclo debería de iniciar cuando el pistón está en la parte superior. Eso significa que cuando empieza a bajar, abre la válvula de admisión para que entre la mezcla de aire-combustible. Cuando el pistón llega al punto muerto inferior, la válvula de admisión se cierra. Comienza el ciclo de compresión con válvulas cerradas y la mezcla de aire-combustible se empieza a comprimir, cambiando sus características. Ahora ya al comprimirse su presión se va a incrementar. Se puede aprovechar al máximo el poder calorífico del combustible con su mezcla de aire y una chispa de calor me va a generar una buena combustión de ese combustible. Entonces, llega al punto muerto superior, se da la chispa y en ese momento viene la etapa de expansión. Con válvulas cerradas se empuja el pistón por la alta presión de la explosión, de tal forma que se empuja el pistón y eso significa una fuerza en el pistón que le transmite al perno a la biela y de la biela al cigüeñal, generando un momento de torsión en el cigüeñal, momento de torsión que puedo transmitir al volante de inercia y mover la transmisión y la transmisión el diferencial y el diferencial a las ruedas. El último ciclo es que suba para la expulsión de los gases y en el momento en que con la expansión llegó al punto muerto inferior, en cuanto empieza a subir se abre la válvula de escape. En ese momento el empuje y la inercia que lleva el pistón hace que los gases de la combustión los expulse hacia el múltiple de escape para que salga a través del escape del vehículo. Llegó al punto muerto superior, cierra la válvula de escape y abre la válvula de admisión para que en ese momento empiece otra vez el ciclo con la entrada nueva de aire combustible. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. En un motor de un pistón, ¿cuántas vueltas tiene que dar para que se cumpla el ciclo? 2. 2. Entonces, por cada 2 vueltas del pistón, de esos 4 ciclos en 2 vueltas, como quien dice en media vuelta se da la explosión. Media vuelta, explosión, ¡pum! La otra media vuelta no hay nada, la otra media vuelta no hay nada, la otra media vuelta no hay nada, y en la otra media vuelta otra explosión. Y entonces tengo, ¡pum!
pasa un tiempo, no hay explosión, pum, otra explosión, pum, otra explosión, pum. Y esa explosión es el jaloneo en el volante. En el motor, allá en el acoplamiento que les estaba enseñando ahorita, sería es pum. Sigue girando con inercia, pero cuando viene explosión es pum. Un jaloneo repentino. ¿Qué pasa si pongo un motor de dos pistones? Ah, es el mismo cigüeñal. Entonces, en esas 4 mitades que yo tenía una sola explosión, ahora voy a combinar una primera mitad, explosión, una mitad, descanso. El otro pistón va a actuar aquí en la tercera que descansa el primer pistón con una explosión y luego otro descanso. Entonces, ¿qué significa? Que esas explosiones que yo tenía en el primer motor de combustión interna de un pistón, las estoy reduciendo en tiempo. Y si meto 4 pistones, pues es como si los pegara así. Y entonces ahora la variación de esas explosiones se está dando aquí entre mis puntas de los dedos. No así de que caía hasta un valor bajo, se daba la explosión, valor alto, caía otra vez y otra vez. Y entre más pistones tenga, más parejita va a estar mi gráfica de la... Y ahora voy a poner la mano así, para que ahora vean la variación de las explosiones. ¿Se entendió? Sí, es por eso que los 6 en línea son los que transmiten menos vibraciones al, sí, al chasis del carro. ¿Y si ponemos 12? Sea en línea o sea en V, no importa. Son más pistones. Hasta se podría estar repitiendo, ¿no? Ahora, con 4 pistones sería suficiente para tratar de homogenizar, jóvenes. Porque puedo poner en cada una de esas 4 mitades a un pistón que esté explotando. Ah, pero si es un motor de 8 pistones, ¿qué les pareciera que hiciéramos esto? ¿Sí me explico? Sí. Y entonces de esa forma hago que la variación de potencia, de entrega de la potencia, sea menor. Resumiendo con el ejemplo que estaba dando, con bandas. En bandas no solamente era importante quién impulsaba, sino a quién iba a impulsar. Voy a impulsar a la banda transportadora, por así decirlo. Con una transmisión de banda, sí, ¿por qué no? Voy a reducir velocidad con bandas, pero a final de cuentas voy a mover otra banda transportadora. Ah, pero la banda transportadora, pues no es la banda transportadora de azúcar del ingenio azucarero que siempre está cayendo azúcar de forma constante. Esa tiene un factor de trabajo más pequeñito que la de la Comer, porque en la de la Comer, como pueden llegar con 1 kilo de frijol, pueden llegar con el cartón de cerveza que está más pesado, pueden llegar con otra cosa más pesada o con ropa que está más liviana. Y cuando está más pesada requiere de más fuerza para jalar a la banda. Y entonces ese acoplamiento, cuando es flexible, lo amortigua. Cuando es rígido, es lo que requiere, le da. ¿Se entendió? Sí. Cuando lleguemos a acoples van a entender más por qué hay algunos flexibles, por qué algunos rígidos y qué ventajas tiene cada uno de ellos. Lo vamos a ver más a detalle más adelante. ¿Va que va? Sí, Inge. Sí, profe, está bien. Ya se acabó la hora, pero antes de que se me vayan, jóvenes, necesito que me digan. Ah, ya me dijeron, ¿verdad? ¿Quiénes quieren los manuales? Sí, ¿No en el llegó chat. Sustaita Medina ni Alemán? Sí, No. aquí estoy, profe, pero yo ya los tengo. ¿Sustaita? Sí, Ok, ¿y Alemán Torres Manuel Ernesto? no lo sé. Creo que no llegó. Parece que no. Los demás sí llegaron. Profe, yo no tengo los manuales. Apellidos.
Reta Urbina. Lo que pasa es que como no te tengo en lista y les pregunté a quiénes más había dado de alta, pero no habías llegado, yo creo. Reta Urbina, ¿no tienes ninguno? No, batallé un poco por entrar. ¿Reta Urbina qué? Reta Urbina, Eric Antonio. ¿Quieres los 4 manuales? Sí, por favor. Ok, muy bien. Los veo mañana, cuídense. Gracias, Gracias, ingeniero. profe, igualmente. Gracias, igualmente. Hasta mañana. Gracias, profe. De nada, bye.